Hola chicas y chicos. ¿Alguna vez se han preguntado en qué consiste que algunas cosas reaccionen tan rápido y otras tarden mucho tiempo o incluso nunca reaccionen cuando unimos algún tipo de sustancias? Por ejemplo, una bicicleta que dejen ustedes a la intemperie. ¿En qué consiste que a lo mejor algunas se oxiden muy rápido, otras tarden en oxidarse, o qué podríamos hacer para que nunca se oxidara? Los invito a que veamos este capítulo que nos va a hablar acerca de los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Chicos, para poder entender cuáles son los factores que afectan a la velocidad de una reacción, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes ponen no sé si les ha tocado que, por ejemplo, quieren limpiar algunas piezas de plata, alguna cadenita, y ponen ustedes, que es muy común, bicarbonato con limón. Y empieza enseguida a burbujear, quiere decir que está ocurriendo una reacción química. ¿Hasta qué grado podríamos decir que sería suficiente el bicarbonato para que se lleve a cabo la reacción? ¿Cuánto bicarbonato tendría que agregar o hasta qué momento dejaría de ocurrir la reacción y que deje de burbujear entre el bicarbonato y el limón? ¿Cuánto limón y cuánto de bicarbonato? Pues para eso primero tenemos que entender el concepto de velocidad de reacción. Es la velocidad a la que desaparece uno de los reactivos. En este caso estoy hablando del bicarbonato de sodio y del limón, que tiene un ácido. El limón es un ácido cítrico. Entonces, quiere decir, va a ser la velocidad de la reacción, velocidad a la que desaparece uno de los reactivos, ya sea que desaparezca, que va a desaparecer primero el bicarbonato, se consuma todo el bicarbonato o se consuma todo el ácido cítrico del limón. O también se puede medir la velocidad de una reacción midiendo a la velocidad con la que aparece uno de los productos. Pero el día de hoy vamos a centrarnos entonces en los 4 factores principales, que son la superficie de contacto de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura y por último los catalizadores. Chicos, el primer factor es la superficie de contacto. Recuerden que el área es ahora sí que toda la superficie, toda la parte que pueda tener contacto de una área de un reactivo con otro reactivo. Entonces, ¿qué necesitamos para favorecer la reacción? Que el sólido esté hecho polvo o que este sólido esté en disolución, o sea que lo pongamos no sé en solución acuosa o no sé en algún otro disolvente. Recuerden que disolvente es el que está en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. Y también que si se puede los reactivos estén en estado gaseoso, porque recuerde que tanto en solución acuosa como en estado gaseoso, o sea, se pueden movilizar los iones que se formen, y en estado gaseoso tienden a estar en continuo movimiento y expandiéndose los componentes de nuestra solución. Ok, aquí tienen ejemplos. Tenemos el caso de reactivos. Supongamos que tenemos el alambre de cobre y lo dejan ustedes tirados ahí en el aire. Ocurrirá una reacción, reaccionan el aire con el alambre de cobre. ¿Ustedes qué creen? Sí, seguramente van a decir sí, si les damos tiempo, porque en el instante en que yo lo pongo y de hecho traigo mi alambre de cobre, reacciona, vemos que haya un cambio de color naranja a color oscuro, que ocurrió una oxidación. No, ¿verdad? Esas cosas no se dan. Entonces, vamos a poner que sería, en el instante sería o lenta, o dependiendo cómo esté el ambiente del aire, o no se lleve a cabo. Pero ¿qué pasa si muelo ese cobre hasta hacerlo polvo y lo pongo en el aire? Obviamente va a aumentar la superficie de contacto en todas las moronitas, ¿no? Todo el polvo que se formó del cobre. De hecho, esa reacción es espontánea, ¿verdad? No tenemos ese cobre ¿verdad? Porque sería también peligroso en polvo en el laboratorio, pero sí, y le vamos a poner que es espontánea. No tengo que agregarle nada, solito. Y luego tenemos el GIS. El GIS, que es carbonato de calcio. Supongamos que sumerjo, así como está entero, el GIS en ácido clorhídrico. Recuerden, ACE significa en solución acuosa, a lo mejor ácido clorhídrico diluido. ¿Y qué irá a ocurrir? Pues sí sería
pero muy lenta, ¿no? Lenta, y eso solamente se te va dando en la superficie. Y conforme va reaccionando la superficie, pues ya si se va desmoronando y va habiendo una reacción, pues se va a tardar. Pero ¿qué pasa si ese mismo gis lo muelo y lo hago polvo? Entonces, obviamente, sí se va a llevar a cabo la reacción y va a ser rápida. ¿Ok? El segundo aspecto es la concentración de los reactivos. Recuerden que concentración es la cantidad de soluto que existe con respecto al total de mi disolución. Entonces, ¿por qué importa la concentración? Porque es como estar, por ejemplo, si estuviéramos en un salón y solamente hay unos cuantos alumnos y se están moviendo, ¿qué probabilidad hay de que choquen unos contra otros? Muy poca, ¿no? Pero supongamos que hubiera unos 70 alumnos en un mismo salón, ¿qué probabilidad de que choquen unos contra otros? Pues obviamente aumentó la probabilidad, ¿no? Cualquier roce y todo. En el caso de las reacciones químicas, obviamente no solamente se trata de que se rocen o de que choquen entre ellas los iones que están en disolución, sino que lo hagan con la suficiente fuerza para impactar en los enlaces de las moléculas formadas para poder romper los enlaces y hacer que estos átomos que ya se soltaron se unan a otros y se reacomoden de forma diferente formando un nuevo producto. ¿Ok? Entonces, por eso se ha comprobado que a mayor concentración hay más colisiones que deben de ser de suficiente energía. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que yo tengo en disolución al ion sodio más el anión o el ion cloro y que forman el cloruro de sodio, que es la sal típica que todos conocemos. Recuerden que un mol es la cantidad de, en este caso, de iones que habría, que debe de reaccionar. Aquí nos está indicando el número 1 que no se escribe, se los voy a poner aquí, que un mol de átomos de iones de sodio tiene que reaccionar con un mol de iones de cloro para poder formar una sola molécula de cloruro de sodio. Si ustedes buscan en su tabla periódica, buscan en el grupo número 1 al sodio y nos dice que su masa atómica es de 23 gramos por un mol. Entonces está correcto el número que puse aquí. Luego, si buscan en el cloro, dice que su masa atómica es de 35.5 para el cloro por mol, o sea, por un mol. Y obviamente para que se pueda formar el cloruro de sodio, pues al reaccionar ellos, si se fijan, se unen, forman un enlace iónico y al sacar la masa molecular, pues obviamente es la suma de la masa del sodio más la masa del cloro, que nos da 58.5, o sea, 23 más 35.5 da 58.5 gramos por un mol de cloruro de sodio. Pero ¿qué pasaría? Supongamos que yo digo, no, pues la voy a hacer más concentrada porque quiero obtener más cloruro de sodio y ya agrego solamente 30 gramos de sodio, o sea, lo aumenté de 23 a 30 gramos, pero dejé la misma cantidad de cloro. ¿Qué va a ocurrir? Pues si ustedes se fijan aquí en esta molécula, pues obviamente si nada más tengo sodio y tengo cloro y solamente voy a obtener un mol o una molécula pues de cloruro de sodio, o sea, no hay forma de que reaccione, ¿verdad? Que obtenga yo más cantidad, ¿no? Que diga voy a obtener más sal porque ya le agregué más sodio. Pues no, porque la proporción de 1 a 1 es que 23 gramos de sodio deben reaccionar con 35.5 de cloro para obtener 58.5 de cloruro de sodio. Si yo agregué 30, pues la proporción nada más va a ser de 23 contra 35.5 y de todas formas voy a seguir obteniendo 58.5 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué me limitó aquí de no poder obtener más? Pues que no le eché más cloruro, más iones de cloro, y cloro me limitó la reacción porque obviamente él se acabó primero y solamente reaccionó contra 23 gramos de sodio y sobraron 7, ¿verdad? Hubo una diferencia de 7 gramos de sodio que ya no me van a permitir obtener más cloruro de sodio porque ya no tengo más cloro.
Y este de aquí se llama el reactivo limitante. Este es un ejemplo de por qué. Ya voy a borrar esto porque recuerden que el 1 no se escribe, esto fue nada más para que lo recordáramos. Esto nos demuestra que sí importa la concentración para poder obtener más producto. Y aquí tenemos otro ejemplo. Si yo tengo el gas que es nitrógeno más hidrógeno gas y quiero obtener amoníaco, ¿qué pasa? ¿Se podrá llevar a cabo esta reacción? Si se fijan simplemente aquí en la ecuación química, tengo aquí 2 átomos de nitrógeno y aquí solamente tengo 1. ¿Se llevará a cabo esta reacción? Pues no, porque aquí claramente dice que para que si tengo 2 y luego dice aquí 2 hidrógenos y aquí tengo 3, ¿qué me está faltando? ¿De qué tendría yo que agregar más o más concentrar un poquito más del nitrógeno o del hidrógeno para poder obtenerlos? Porque así de hecho no está equilibrada la ecuación. Vamos a equilibrarla. Esto que me está indicando, si tengo 2 nitrógenos en los reactivos, voy a poner en los productos 2, pero entonces ya tengo, ¿cuántos hidrógenos? 2 por 3, 6 hidrógenos. Y ya entonces aquí debo de colocar en los reactivos que debo de poner a reaccionar, en este caso hablando de moles, 1 mol de del nitrógeno gas con 3 moles de hidrógeno gas para poder obtener 2 moléculas o 2 moles de amoníaco, porque si no concentro más mi reacción, en este caso con el hidrógeno, no se va a poder llevar a cabo. ¿Sí? Y eso es lo que favorece las reacciones. Inclusive de todas formas hay reacciones que por ejemplo se tienen que llevar a cabo en una solución de ácido clorhídrico. Si el ácido clorhídrico no está concentrado, la reacción no se favorece. Si está diluido, no hay suficientes iones para que se lleve a cabo la reacción. Y el siguiente factor es la temperatura. Cuando aumentamos la temperatura para que se lleve a cabo una reacción, esto hace que aumenten la energía cinética en las moléculas. Estas empiezan a vibrar más, a moverse, se empiezan a mover los átomos y entonces cuentan con la energía mínima necesaria para que se rompan los enlaces, reaccionen entre ellos. Esto es lo que se llama la energía de activación. Ok, aquí les puse ejemplos. Estas son, es muy común esto, que es lo que hacen las plantas, toman el dióxido de carbono de nosotros y con el agua que también absorben las plantas por medio de sus raíces, con la energía que les da el sol, ellas llevan a cabo esta reacción para obtener glucosa y oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Y tenemos este otro ejemplo, por ejemplo, en el caso del agua, si la quiero descomponer, se hace pasar energía por medio de una electrólisis y vamos a obtener 2 gases, hidrógeno y oxígeno. Y tenemos esta reacción que se lleva a cabo en la capa protectora de ozono que entra en la estratosfera, y es donde se lleva a cabo esa reacción, y precisamente con los rayos ultravioleta del sol es de donde recibe la energía. Por supuesto, todas estas reacciones son de tipo endotérmico porque obviamente necesitan ese suministro de energía para que se lleven a cabo, pero hay otras reacciones que sí se llevan a cabo, pero si elevamos la temperatura, se van a llevar a cabo más rápido. Inclusive eso ocurre hasta con la comida. Muchas veces hasta los papás dicen, oye, ya se coció ese arroz, o ya empezó a hervir el agua, y dicen, no, pues todavía no, el agua no es una reacción. Pero en los guisados, no es que todavía no se cuece la carne, pues súbele, porque si no nunca va a hervir. ¿A poco no dicen eso? Porque hay que elevar la temperatura y hacer que se rompan los enlaces de las proteínas, ¿no? Se reacomoden. Entonces, la temperatura sirve para eso, para activar a las moléculas y ocurra la reacción, o para acelerar la reacción también. Y por último tenemos a los catalizadores. Recuerden que estos son reactivos, digamos, o compuestos químicos que se agregan a la reacción, a los dos reactivos, y ocasionan o provocan que se lleve a cabo la reacción sin tanta energía, es decir, que disminuyen la energía de activación de la reacción. Dentro de los conocidos tenemos a la lactasa, que es una enzima biológica. Recuerden que cada vez que nosotros tomamos leche, tenemos un compuesto típico de la leche que es la lactosa, 12 carbonos con 22 hidrógenos y 11 oxígenos.
cuando ponemos la lactasa la produce esta enzima en los estómagos de todos los bebés y todos los infantes, pero resulta que conforme vamos creciendo, ya el cuerpo nuestro ya no produce esta enzima, y por eso de ahí viene el malestar de que se sientan mal, que porque le cae pesada la leche, pero es que en realidad ya no tiene lactasa en el cuerpo para que haga esa reacción. Y entonces digerir la leche le va a llevar mucho más tiempo al el sistema digestivo, al intestino. Y finalmente, gracias a la lactasa, pues entonces esta lactosa se puede hacer, hay ¿cómo se llama? Dentro de nuestro cuerpo, en las mitocondrias, se lleva a cabo la elaboración a partir de la lactosa, se produce glucosa y fructosa, que son exactamente la misma cantidad, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, pero están acomodados de forma diferente, y esto les da características diferentes, propiedades diferentes. También les puse aquí el ejemplo en la siguiente, que es el benceno, con una reacción de cloruro de metilo. Esto es una reacción de química orgánica, pero si no le ponemos cloruro de aluminio a esta reacción, no se puede llevar a cabo, ni hacer que el CH3, que es un metilo, se sustituya dentro del anillo. Si se fijan aquí, tenemos claramente que un CH3 fue introducido, o sea, formó un enlace ahí en el anillo y se formó el metilbenceno más ácido clorhídrico. Y por último, lo que les estoy poniendo a las dos últimas reacciones es lo que ocurre en los catalizadores de los motores de los automóviles o inclusive ya de los camiones, porque lo que ellos se tienen que encargar de hacer es que ocurra una reacción del monóxido de carbono que se desprende del motor por la reacción de la gasolina, reaccione con aire, que ahí hay presente oxígeno, y en presencia de un catalizador metálico como es el platino, el paladio o inclusive el rodio, conviertan ese monóxido de carbono en otro compuesto que no sea tan dañino y que además ocupa en las plantas, que es el dióxido de carbono, como podemos ver acá al final en el producto. Y también se encargan de, ya sea que sea monóxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno, que también es tóxico en el ambiente, en presencia del catalizador, repito, ya sea de rodio, aunque es más efectivo el platino, conviertan entonces estos compuestos tóxicos en nitrógeno y oxígeno, y estos son componentes normales del aire, pero eso se lo debemos gracias a estos catalizadores. Por el momento es todo, chicos. Tomen sus apuntes. Saludos, bye.